Listo, y ya estoy volviendo a grabar. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, como les venía diciendo, dejamos una hora a la semana. Esa hora la estamos monitoreando para ver si tenemos o no tenemos paciente programado. Y todo lo que vamos a ir viendo, digamos, al interior del curso, pues lo vamos a ir aplicando con esa persona. Desde el mismo momento en el que empezamos, digamos que si no tenemos paciente programado, nosotros vamos a oscilar entre tener paciente del CELOA o tener un paciente asignado de forma externa. ¿A qué nos referimos con esto? Que ustedes, como vamos a ver lo que es el consentimiento informado, los aspectos éticos, pues para poder atender a una persona, para poder evaluar a esa persona, la vamos a hacer firmar un consentimiento informado en el que le vamos a explicar, digamos, el paso a paso de lo que vamos a hacer y el para qué lo estamos haciendo, eh, para que ustedes puedan, digamos, tener esa jornada de práctica. Eh, Esto del CELOA, digamos que lo empezamos desde esta misma semana, digamos, la conversación con la directora del CELOA. Ella puede estar invitada a una clase para que acceda de manera remota y que les converse un poco sobre en qué consiste el CELOA, cuáles son los tipos de casos que les pueden llegar, el para qué pues de hacer, digamos, el ejercicio con ustedes, las expectativas que se tienen. Y en términos operativos, ellos necesitan unos informes, ¿vale? Y es ahí donde vamos a hacer el proceso, pues lo más real a un proceso externo, cuando ustedes se gradúan. Entonces ustedes se preguntarán, profe, bueno, ¿cuántas sesiones, cuánto dura, digamos, el proceso de evaluación? Entonces vamos a entrar, digamos, en detalle para que podamos entender un poco lo que vamos a hacer en el interior, digamos, del curso y que nos sirva también como ir desarrollando a nivel conceptual los aspectos, digamos, del proceso de evaluación. Entonces, este triángulo, esta triada que tenemos aquí, pues me dicen que no tienen ninguna pregunta. Igual, si les surge después de repasar, de leer la lectura que les enviaría, etcétera, pues digamos que la podemos hacer por el grupo. Entonces, lo primero, ¿cuánto en términos de sesiones y qué hacemos, digamos, en cada una de esas sesiones? Es lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Entonces, la primera sesión, ¿vale? La primera sesión como tal, la finalidad, el objetivo, digamos, de esta primera sesión es este sujeto que tenemos aquí, que habíamos borrado aquí, pues lo vamos a hacer emerger acá. O sea que el objetivo de la primera sesión es que nos quede lo más claro posible, ¿vale? La historia de este sujeto. ¿En términos de qué? En términos de voy a ponerlo en términos de un resumen. Vamos a hacer un resumen sobre esta persona, pero no a modo chisme. O sea, no nos interesa, ay, no, mire, profe, que él tuvo, no sé, 15 relaciones y entonces ella le dijo, él le dijo, yo le dije, y así sucesivamente porque se nos convierte en un asunto eh, poco profesional. Digamos que nos vamos a concentrar exclusivamente, como estamos hablando de evidencias psicológicas, este resumen se va a componer, por lo tanto, de evidencias, ¿vale? Evidencias psicológicas. Entonces, estas evidencias psicológicas, ¿de dónde provienen? ¿De quién provienen? Van a provenir específicamente del proceso de entrevista, ¿vale? O sea que nuestra primera fuente, digamos, de evidencias proviene de esta entrevista y proviene también de la observación, ¿vale? Con base en estos dos elementos,
en estas dos técnicas de evaluación es que nosotros vamos a elaborar un conjunto de evidencias psicológicas a modo de resumen sobre este sujeto. Entonces, en ese orden de ideas. Bueno, luego vamos a tener una clase para desarrollar mucho más esto, pero vamos a mirar la estructura global y vamos a ir viendo cómo el tiempo nos va acompañando. Son las 9:30. Bueno, nos ha rendido. Entonces, primera sesión es para esto, luego más adelante volvemos sobre ello. ¿Listo? Entonces, con base en esas evidencias psicológicas, la segunda sesión, ¿vale? Implicaría entonces que yo contemple cuál es el mejor ambiente y cuáles instrumentos voy a utilizar. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que la segunda sesión es una sesión de aplicación de instrumentos. ¿Bien? Normalmente esa aplicación de instrumentos nos toma 3 sesiones. ¿Bien? Entonces en la tercera, nuevamente aplicación o entrevista. Porque puede pasar que entrevista. Porque puede pasar que yo haga entrevistas, recolecto una información, aplico unos instrumentos y por donde yo creía que, resulta que por ahí no está muy claro y necesito aclarar ciertas cosas. Entonces yo vuelvo a preguntar o aplico otro instrumento para corroborar o confirmar lo que me viene indicando esta evidencia. Recuerden siempre, evidencias. No utilicemos, o sea, pruebas psicológicas, está bien, sino que creo que lo asociamos más con el asunto de la prueba como instrumento, que el Banfe, que la escala de inteligencia, etcétera. Pero realmente lo que nosotros estamos recogiendo es evidencias psicológicas y esas evidencias psicológicas entonces provienen, primer momento, sobre el sujeto, segundo momento, viene, voy a hacer como una división aquí imaginaria, ¿sí? Pero aquí están ustedes, aquí está el psicólogo, psicóloga, ¿sí? Entonces aquí están ustedes. Entonces ustedes terminan la primera sesión y ustedes entrevistaron a este paciente y entonces ustedes empiezan a decir, bueno, a mí me lo remitieron ¿por qué? ¿No? Entonces me lo remitieron por alguna cuestión clínica. Bueno, ¿qué de lo que tengo aquí en mi entrevista y lo que observé me ayuda a hipotetizar qué puede estar pasando? Es decir, ¿cuál es la posible causa? ¿Vale? Porque no importa tanto que yo le diga al paciente, mira, tu diagnóstico es este, sino que también es muy importante que yo pueda decirle, tu diagnóstico es este por esto, esto y esto. Estas son tus causas. Y podemos ocuparnos de esas causas. O sea, te puedo remitir a un psicólogo, te puedo remitir a un psiquiatra o te puedo remitir a otro profesional de la salud para tratar esas causas. ¿Bien? Y que tu condición de salud mejore. Perdón. En ese orden de ideas, yo después de la primera sesión me tengo que sentar a pensar un poco qué evidencias recolecté sobre este sujeto y qué de esas evidencias me permiten entender el motivo de consulta. ¿Qué tiene y por qué lo tiene? ¿No? Y entonces, en ese por qué lo tiene, ¿vale? En ese por qué lo tiene, pues yo lo que voy a entonces a inmiscuirme, aproximarme, es a seleccionar instrumentos que me permitan corroborarlo. Es decir, yo creo que tiene una dislexia, una dificultad para leer. Entonces yo voy a utilizar un instrumento que me permita diagnosticar una dislexia, pero también un instrumento que me permita dar cuenta de las causas de esa dislexia.
¿Me siguen? Pues estoy hablando en otro idioma. ¿Va bien? Sí, profe, va bien. Bueno, entonces, lo importante de esta primera sesión es para que ustedes ahí seleccionen para la siguiente y segunda sesión cuáles van a ser los instrumentos que les permiten a ustedes aproximarse, ¿vale? Aproximarse a una impresión diagnóstica y a su causa. Para que le metamos pues una palabra más técnica, sería ¿cuál es la etiología? ¿Mm? La etiología de la enfermedad, ¿cuál es la causa de la enfermedad? ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer normalmente en 2 sesiones, ¿vale? Segunda y tercera sesión, ¿sí? Son para ir aproximándonos al diagnóstico e ir aproximándonos a las causas, a su etiología. La cuarta sesión es una sesión que es para ustedes. O sea, es la sesión en la cual ustedes elaboran el informe. ¿Bien? Es donde ustedes se sientan con los insumos que tienen, ¿vale? Con los insumos que tienen. Entonces, supongamos que ustedes en la sesión 1, en la sesión 2 y 3, que es la aplicación de instrumentos, ustedes tienen, supongamos que la hipótesis es que tiene una depresión, ¿sí? ¿Vale? Una depresión. Y esa depresión, ustedes dicen, bueno, apliqué un instrumento que dice que sí tiene depresión. Apliqué otro instrumento que dice que no tiene depresión. Entonces, ¿tiene o no tiene depresión? Yo no podría decir si tiene o no tiene, si los 2 instrumentos que apliqué sirven para evaluar depresión. Pero si este instrumento es más clínico que este, pues uno podría decir, tiene depresión, ¿vale? Por ende, el proceso de evaluación no es un proceso que se sigue al pie de la letra. Es un proceso que paso a paso yo tengo que ir evaluando las evidencias, mirando las evidencias que tengo para soportar una conclusión, soportar que mi verdad, o sea, lo más posible, lo más verosímil posible, es que tenga una depresión. ¿Por qué? Porque el tercer instrumento también me dice que tiene, bueno, 2 de 3, ¿vale? Y el 1 y el 3 son más clínicos y pensados para el diagnóstico de depresión, ¿vale? O de trastornos de salud mental. Perfecto, ¿listo? En ese orden de ideas, lo que yo hago en la cuarta sesión es qué evidencias tengo, califico, sumo, cuento bien, ¿vale? ¿Para qué? Para que si yo califico mal, pues sobra decirlo, creo, pero vamos a tener una fotografía distorsionada. Es entender también lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si tengo un instrumento que me dice que hay una tarea que son los dígitos en regresión, ¿vale? Esa tarea de dígitos en regresión es una tarea muy sensible a dificultades de atención. Y si en dígitos en regresión yo tengo una normalidad, o sea, la puntuación da para que diga normal, yo no puedo decir que tiene dificultad de atención. Sería contradictorio. Tengo un instrumento que dice que no tiene dificultad de atención, pero yo como psicólogo digo que tiene dificultad de atención. Es incongruente. Por lo tanto, en el proceso de elaboración del informe, yo lo que hago es recabar el conjunto de evidencias que tengo y hacer un discurso, una narración, un relato sobre este sujeto. ¿Yo qué lo hice? Sobre este sujeto, ¿ven? Un relato sobre este sujeto coherente, coherente. Y aquellos datos que son incongruentes, que no están dentro de esa coherencia que le estoy aplicando, pues yo tengo que preguntarme por qué, ¿vale? Porque si hay duda, si yo dudo
la persona cuando lea el informe también va a sentirse un poco extraña y confusa relacionado a por qué dice que tengo depresión cuando hay unos instrumentos que dicen que no tengo depresión. O lo que es peor aún, que tiene el informe y dice, yo quiero una segunda opinión, y lo lleva donde otra persona y la persona le dice al paciente, oye, yo no sé este psicólogo o esta psicóloga por qué hizo eso, ¿no? Porque te dijo que tenías esto, porque este instrumento no sirve para eso, o fíjate que sumó mal acá, bueno, etcétera. Entonces, la cuarta sesión es para que ustedes elaboren un informe, para que ustedes puedan planear, como ver, digamos, la historia, ¿no? La historia que van a contar sobre esa persona. Entonces, estas son las evidencias que tengo. Y entonces, a partir de estas evidencias que tengo, ¿cuál es la impresión diagnóstica y cuáles son las causas de esa impresión diagnóstica? Y en la quinta sesión, ¿vale? En la quinta sesión, nosotros ya entregamos el informe. Entonces ahí nos sentamos con el paciente, le explicamos lo que encontramos, le resolvemos sus inquietudes, ¿vale? Va en esa vía, va en esa vía. Entonces, si ustedes lo miran en términos de semanas, más o menos son un mes y unos días, ¿no? Y una semana más. Pero en términos prácticos, digamos que esta cuarta sesión nosotros la cobramos, ¿vale? Nosotros la cobramos. Cuando ustedes estén ejerciendo, por supuesto, la cobran, eh, pero el paciente lo va a ver como en un mes. O sea, estoy en proceso de evaluación, me aplicaron los instrumentos, los calificaron, me citaron a entrega de informe, pero él no ve este proceso de calificación que hay detrás. Bien. Eh, listo. En esencia, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? Mm, Pues entonces, tengo una inquietud. Entonces, si en caso tal, en la segunda sesión, no, pues nos damos cuenta que el instrumento que utilizamos no era el correcto. Sí, o sea, no estaba, no iba a evaluar lo que necesitábamos, o digamos que necesitamos hacer una entrevista. Entonces se alargaría el proceso porque tendríamos que hacer entrevista y después ya en la siguiente hacer la aplicación del instrumento, ¿no? Entonces Sí, sería como 6 sesiones sí, en vez de sí, 5. digamos que tú le vas a ir, en la medida en que vas haciendo el ejercicio, vas a ir dominando un poco más lo que necesitas de información. A veces tú, por ejemplo, haces la entrevista, te sientas a escribir y te surge una pregunta y vas a tu entrevista y dices, oye, yo no pregunté. Y entonces la alternativa a veces ahí es llamas y haces la pregunta, mira, es que olvidé preguntarte esto. Bien, y recabas esa información. Otras veces es, bueno, voy a seguir a veces la entrevista toma 2 sesiones, porque el caso es muy complejo, porque eh, entró en crisis y tú necesitabas recabar información, pero te das cuenta que necesitas es contención o emer- emergencia psicológica, ¿sí? Te das cuenta entonces que lo que pensabas hacer en la sesión eh, terminó siendo más bien un asunto más de intervención. Entonces, la vida, digamos, no es un libro, o sea, no es como miren, esto les va a pasar siempre, ¿no? La primera sesión va a ser así, la segunda así, ¿no? No nos pasa mucho eso, pero
digamos que tratamos en la medida de lo posible de salvaguardar al menos para nuestra tranquilidad y confianza una estructura, que tú sepas qué voy a hacer en esta sesión. Entonces, eso te da cierta tranquilidad. Cuando tú llegas y dices, bueno, yo hoy de qué hoy le voy a hablar, hoy qué le puedo preguntar, ¿no? Entonces, este proceso de evaluación es un proceso en el cual es un proceso que se da de manera continua. Eso significa que en la tercera sesión, en la cuarta sesión, tú puedes encontrar un dato que no tenías en la primera. Y ese dato que tienes en la última sesión, a partir de algo que conversaron, algo que dijo, algo que surgió, te permite casi que recomenzar, o sea, replantear un poco por dónde ibas. Obviamente uno no pierde lo que hizo, toda esa información que tiene sobre la persona, pues le sirve a uno para cada vez aproximarse más a la verdad, más y más y más. No es lo mismo cuando tú estás, digamos, evaluando a nivel cognitivo, porque a nivel cognitivo, digamos que tú tomas una fotografía en un momento en el tiempo y dices, su atención está en esta forma, su memoria en esta, ¿cierto? Y sabes que eso puede variar de pronto fruto, digamos, del envejecimiento, pero difícilmente va a variar, o sea, se va a mantener constante, por decirlo así, esa fotografía. Si aplicaste bien, si evaluaste en unas condiciones ambientales y del sujeto, pues, idóneas. En ese orden de ideas, pues, sí es importante que ustedes sepan, y por eso agradezco como tu intervención, es porque pues uno quisiera, ¿no? Que las cosas fueran pues como el profesor las presenta, pero ustedes salen al mundo real y pues a veces dista mucho pues de lo que nos encontramos en la realidad. Por eso, importante que ustedes vayan, todo esto que vamos viendo acá en el curso, pues mirando sus contextos, sus realidades. Eh, por ejemplo, este COVID-19, el aislamiento social, pues va a traer unas implicaciones de salud mental importantes, que quizás uno podría decir, bueno, hay relación entre la salud mental y el rendimiento cognitivo, sí, sí, pero seguramente nos vamos a abocar más hacia la evaluación clínica por las condiciones, digamos, post pandemia que vamos a tener. Dudo que vayamos a encontrar personas que estén evaluando a nivel cognitivo los efectos, digamos, del aislamiento social o los efectos a nivel cognitivo de la, de la salud mental, cualquiera que sea esa enfermedad que la persona haya tenido. Eso, digamos, en esencia, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen preguntas, lo que haríamos a continuación, ya casi nos quedan unos 10 minuticos más o menos. Igual esto casi siempre nos saca como unos 2 minutos antes. Entonces, les enviaría como compromiso un link para que se vinculen al grupo de pruebas. Yo tengo un mismo grupo de pruebas para lunes y martes, ¿vale? Para que las preguntas que se hacen y se contesten pues no se repitan y digamos que agilicemos tiempos. Por el grupo de WhatsApp normalmente compartimos los links de las clases. Ya los links de todas las clases están, de todos los lunes ya están disponibles. Les enviaría también un link para suscribirse al canal. Yo subo los videos a YouTube y por ahí los pueden, digamos, ver y bueno, todo. Mantener como al tanto de lo que vamos conversando acá. Les enviaría la lectura de los aspectos éticos. También me gustaría que entraran y consultaran un poco el Colegio Colombiano de Psicólogos, lo que tiene que ver con preguntas frecuentes, para ver allí qué preguntas de pronto ustedes pueden encontrar que han sido tensionantes para el ejercicio profesional, ¿no? Que a veces uno tiene esa inquietud, ya que ustedes van a empezar a relacionarse un poco con el mundo exterior, pues es importante considerarlo, ¿no? Considerar ese
ese efecto que tiene el otro en nosotros como psicólogos, en nuestro quehacer cotidiano, aclarar esas inquietudes que nos pueden surgir un poco. Entonces la invitación es a, entran a www.colegio colombiano, bueno, en Google lo pueden escribir Colegio Colombiano de Psicólogos, pero creo que la página es Colpsic, creo que es Colpsic, creo que es Colp, creo que es así, colpsic.org, creo, la verdad no recuerdo bien, que siempre uno utiliza es el Google y escribe allí como el... Pero es entrar al Colegio Colombiano de Psicólogos, preguntas frecuentes, está organizado por categorías, entonces digamos, me interesa más que vean las del tribunal, tribunales de ética y bioética, y aspectos como disciplinares de la profesión, a qué tienen derecho ustedes, a qué tienen ustedes obligación como psicólogos de realizar. Para que eso es muy importante que lo tengamos claro y complementarlo con la lectura. La lectura es una lectura corta, o sea, corta me refiero a unas 3, 4 páginas, para que por favor todos la realicen. Y con esa lectura, digamos que vamos a ya introducirnos en el proceso de entrevista para hacer esta anamnesis del paciente. Bueno, entonces eso sería todo por el momento. No sé si tienen alguna inquietud. Profe, el grupo 1 ya vamos a la universidad desde la próxima semana. Sí, la idea es que ya empecemos, o sea, entre más temprano comencemos, me parece mejor como para irnos anticipando, pues, o sea, prefiero que nos digan ya no pueden volver y que ustedes hayan por lo menos pasado los 3 grupos por acá un ratico, pues como para verlos un ratico y demás. Sí, es como anticiparnos, porque como estamos en tiempos un poco de incertidumbre, o sea, puede de un momento a otro decirnos, no se pueden estudiantes en la universidad, pues aprovechar ese ratico, como que volver a la universidad y que veamos la clase pues desde el laboratorio, mostrarles un poco los instrumentos que podemos tener, tratar de cómo aprovechar ese tiempo, ¿vale? Bueno, chicos. Entonces, nos vemos el lunes. Igual yo les estoy escribiendo, les enviaría por correo los links y les enviaría el link del grupo para que ingresen y la comunicación pues sea mucho más ágil por ahí, por ese medio. ¿Vale? Que estén muy bien. Listo, Muchas gracias, gracias, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.